días, muy buenas tardes. No sé cuál sea el momento en que estés mirando este video. Agradezco a Dios por tu vida y agradezco a Dios por la obra que está haciendo en tu vida. Queremos seguir con nuestra serie de enseñanzas que hemos estado llevando semana tras semana, todos estos miércoles. Nuestro tema general es el problema que solamente Dios puede resolver. Y hoy vamos a mirar el tema que lleva por título la doctrina bíblica de la justificación. Para eso quiero invitarte que abras tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24. Solamente como un breve recordatorio, estamos hablando de este problema que solamente Dios puede resolver, basado en los primeros capítulos del libro de Romanos, los cuales, cuando se han estudiado de una manera seria y comprometida, siempre han traído un resultado transformador y en un despertar en la iglesia. Ese es nuestro motivo y nuestra oración, ¿de acuerdo? Romanos 3:24, la semana pasada empezamos a hablar algo acerca de la justificación por fe, pero hoy queremos hablar ya de una manera más enfática, ¿ok? La doctrina bíblica de la justificación. Romanos 3:24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que hoy quiero iniciar este tema hablándote acerca de la definición que el diccionario bíblico nos da de esta palabra justificación. La palabra justificación es una palabra griega, dikaiosis, ¿ok? Y esta palabra dikaiosis denota un acto de pronunciar justo, de justificar, de una justificación o una absolución. Su significado preciso quiere mostrar a alguien que es recto y que es justo. Entonces, con este significado podemos empezar a entender que la justificación, cuando hablamos de la justificación, nos estamos refiriendo al acto legal donde Dios declara inocentes a los pecadores. Es un acto legal donde Dios declara inocente a los pecadores. Ahora, escúcheme bien. La enseñanza de la justificación por fe es la que separa el cristianismo bíblico de los otros sistemas de creencias, donde se nos enseña que el hombre es salvo solo en el cristianismo verdadero. Todas las demás religiones, por llamarlos de alguna manera, nos hablan de actos que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación. Es el cristianismo bíblico y verdadero que nos enseña que por la gracia y por medio de la fe, tú y yo podemos ser declarados inocentes. Solo es cuando nos volvemos a la Biblia que podemos mirar y ver la justificación por la fe, y esta justificación nunca es por obras. Así que la palabra justificación significa pronunciado o tratado como justo. Eso es lo que significa la palabra justificado, pronunciado, tratado como justo. Para un cristiano, la justificación es el acto de Dios donde Él perdona los pecados del creyente, y no solamente nos perdona los pecados, sino que nos aplica la justicia de Cristo a nosotros.
La Biblia afirma en varios lugares que la justificación solo viene a través de la fe. Esto lo podemos encontrar ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, la justificación es donde no solamente Dios perdona nuestros pecados, sino la justicia de Cristo es aplicada a nosotros. Por eso Romanos está diciendo que justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios, y todo esto es por medio del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo le recalca a los Gálatas en el 3:24 de Gálatas, y Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la justificación no se obtiene por nuestras propias obras. Por el contrario, es la justicia de Cristo la que nos cubre, y por eso es que ahora la justicia de Cristo es aplicada a nosotros. El cristiano, al ser declarado justo, es liberado totalmente de la culpa del pecado. Entender esta doctrina de la justificación es importante para nosotros los creyentes. En primer lugar, el conocimiento de la justificación y de la gracia es lo que nos motiva a hacer buenas obras y a hacer la voluntad de Dios, y no solamente eso, sino a tener un crecimiento espiritual. Por lo tanto, la justificación siempre nos conduce a la santificación. No confundamos, la justificación es una cosa, la santificación es otra cosa. La justificación viene de Dios para nuestra vida, donde somos declarados inocentes, y en el momento en que somos justificados, inmediatamente inicia nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso, donde de transformación, donde el creyente empieza una etapa de transformación, de metamorfosis en su vida, donde empezamos a ser perfeccionados por medio de la palabra de Dios, por medio del trato del Espíritu Santo. La santificación inicia cuando somos justificados y termina el día que estemos en la presencia de Dios. Así que estamos diciendo que mientras estemos en esta tierra, no importa los años que tengamos en el Evangelio, estamos tú y yo en un proceso de santificación. Entonces, todo esto nos tiene que ayudar en nuestro cristianismo. Asimismo, el hecho de que la justificación es una obra completa significa que los cristianos, los creyentes, tenemos seguridad de salvación. En otras palabras, a los ojos de Dios, los creyentes tienen la justicia necesaria para obtener la vida eterna. De otra manera, no pudiéramos nosotros ser justos ante Dios, porque no hay nada bueno en nosotros, como lo hemos visto. Entonces, quiero hablarte de 4 puntos claves en la doctrina de la justificación. 4 puntos claves en la doctrina de la justificación. Número 1, la justificación es un acto de Dios. La justificación, es un acto de Dios, pues Pablo señala que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Él estaba en un país, era un caldeo, un idólatra, Él nunca había oído de Dios, pero cuando Dios le da la promesa, él creyó y en ese momento fue declarado justo. Nunca puede el ser humano justificarse a sí mismo. Entonces entendamos, la justificación es un
un acto de Dios, ¿ok? Romanos 8:29 nos dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y después el versículo 30 nos habla de un proceso que inició en la eternidad pasada y que se cumplirá en la eternidad presente en la vida del creyente, porque el versículo 30 dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Por qué digo que empieza en la eternidad pasada y concluye en la eternidad presente? ¿Por qué? Porque la Escritura está diciendo que a los que predestinó, o sea, Dios desde antes de nuestra concepción, desde antes de que estuviéramos en los planes de nuestros padres, Dios nos había predestinado para que un día naciéramos. Ahora, cuando nacemos ya teníamos cuando hablamos de la predestinación, es un destino previo. A esos que predestinó también los llamó. Un día el evangelio llegó a tu vida, vino el llamado de Dios a la salvación, y después, cuando viene el llamado de Dios a la salvación, sigue el otro proceso, porque entonces dice el versículo 30 que a los que llamó los justificó. Eres llamado a la salvación, se te anuncia el evangelio, crees en Cristo, naces de nuevo y eres justificado. Pero ahora el verso 30 dice que a los que justificó también los glorificó. ¿A qué se refiere? A que un día tú y yo estaremos en la presencia de Dios, donde seremos glorificados y donde nuestra redención y salvación será completa. Ahorita, aunque ya somos salvos, todavía estamos bajo los efectos a veces de esta naturaleza pecaminosa, pero en ese momento de la glorificación seremos semejantes a Él, y todo viene porque somos justificados. Por eso el versículo 31 de Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y entonces una declaración categórica y dice en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que estos versículos confirman cómo la justificación no tiene que ver con el ser humano, sino es un acto completo de Dios, y es solamente Dios el que justifica al pecador, y eso nos tiene que dar seguridad de salvación, porque no tiene que ver nada conmigo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la justificación es por gracia. ¿A qué nos referimos? Es que es por gracia y nunca por ningún mérito propio. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido de Dios hacia el pecador, y no tiene que ver nada con ninguna cualidad, ¿ok?, o atributo propio. El perdón se nos concede, o el perdón de los pecados se nos concede como un regalo inmerecido de Dios, y a eso le llamamos gracia. En los versículos siguientes de Romanos 3:28, Pablo excluye toda participación humana como la base de nuestra aceptación por parte de Dios. Romanos 3:28 nos dice de la siguiente manera: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, no tiene que ver nada con lo que yo pueda hacer, es por gracia. Y después Romanos 4 y 5 nos dice: para que el que obra no se le al que obra no se le cuenta en salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, es aquel que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia.
Así que Pablo está usando el ejemplo de Abraham para hablarnos de la justificación por gracia únicamente. Abraham creyó en la promesa de Dios y eso le fue contado por justicia. Así que Abraham fue llamado amigo de Dios sencillamente porque creyó y fue justificado. Entonces quiero decirte que tú y yo somos salvos por gracia únicamente como un regalo de Dios, porque nadie merece esta gracia. Pues la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Punto número 3. El tercer punto para ver es que la justificación tiene que ver con el perdón. Ya hemos entendido que Dios justifica al pecador y que lo hace solamente por gracia. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nos justifica? Es una buena pregunta. En la justificación Dios trata con la culpa del pecado y eso ocupa a la vez, hablamos de un término o de algo ya terminado. Dios perdona la culpa completamente del pecador. Dios nos perdona cuando somos justificados. Por eso es que mientras Pablo está hablando de la justificación, usa un ejemplo usando un versículo o un episodio del Antiguo Testamento que es mencionado en el Salmo 32. Y entonces Pablo usa en Romanos 4:6 un ejemplo de David, cómo él fue justificado de la misma manera con el perdón de sus pecados. Como también David, estoy leyendo Romanos 4:6, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Y esto nos enseña, estos versículos nos enseñan que la justificación siempre es instantánea y completa. A la misma vez, la justificación es la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Dios, como juez justo, demanda justicia de aquellos que son aceptados y aprobados por Él. Y nosotros somos incapaces de generar esa justicia en nosotros mismos. Nosotros no pudiéramos. ¿Qué pasa? En la justicia de Cristo se nos imputa, se nos atribuye a nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho. O sea, desde el punto de vista, el pecado es una gran deuda la cual somos incapaces de pagar, pero que Dios acepta por medio de la justicia de Cristo, la cual su justicia, su rectitud es imputada literalmente a nosotros. Entonces a nosotros no nos toma en cuenta el pecado pasado. O sea, nosotros le damos nuestro pecado a Cristo y Él nos da su justicia. Mire qué glorioso intercambio, donde yo le entrego mi pecado que Él no merecía llevar, pero Él me entrega su justicia que yo tampoco merecía llevar. Hacemos un intercambio. La justicia de Cristo es imputada a mí, así como mi pecado es cargado por Él. Por eso cuando viene la justificación somos perdonados completamente. Y número 4, la justificación, este cuarto punto, ¿ok? Pablo nos habla, ¿ok? Que la justificación es por fe. Nosotros podemos recibirla solamente como un regalo de Dios. Nunca podremos ganarla de ninguna manera. Esta fe no es una obra de nuestra parte, porque incluso la capacidad para creer tú y yo es un regalo de Dios. Ahora, como te he explicado, no solamente la doctrina bíblica de la justificación es tan importante y es tan básica que nosotros los creyentes la entendamos, sino también esta doctrina bíblica de la justificación es fundamental en el Evangelio de Cristo.
No podremos predicar el Evangelio sin hablar de todo lo que es el hombre y después de la grande obra que Dios hace por medio de la justificación. ¿Qué estamos hablando acerca del Evangelio de Cristo y la justificación? Lo que yo te estoy diciendo es que tus pecados y tus culpas pueden ser perdonados por Jesucristo. Con su muerte en la cruz, Él ha pagado la pena del pecado que tú y yo debíamos. Él ha borrado la culpa y si tú pones tu confianza en Él, en este momento tú puedes ser justificado. A esto nos referimos los cristianos cuando decimos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oro al Señor que la exposición de la palabra por su Espíritu Santo llegue a tu corazón y haga una transformación como lo está haciendo en la mía. Dios te bendiga y esperando que Dios te siga bendiciendo, nos vemos pronto.